11:45 de la mañana en la República Argentina. El WhatsApp es 11 22 62 77 28. El Twitter es @radiosónica, @maxilequi, @arranquesónica1. Y también en nuestro Instagram pueden seguirnos en @maxilequi, donde en minutos nada más van a estar viendo la entrevista que estamos realizando en estos momentos con Rafael Flores, que pertenece a la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera. Es una ONG sin fines de lucro y es un especialista en administración financiera del sector público. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Gracias por venir a Radio Sónica. Por favor. Bueno, primeras impresiones y pincelazos del presupuesto que se ha presentado en el día lunes. Bueno, este es un presupuesto especial porque se da en un contexto especial. Este es un presupuesto que uno podría catalogar de urgencia. Es decir, estamos en medio de una crisis de financiamiento importante y yo entiendo que el gobierno ha tomado el presupuesto como una forma de dar un mensaje claro, un mensaje tanto a la sociedad como a los mercados en cuanto a que la forma de salir de la crisis que se ha definido es mediante el equilibrio fiscal. El planteo básicamente es, no nos prestan más plata, porque hay dudas sobre la capacidad de la Argentina de devolver lo que nos han prestado. Hay dudas sobre la posibilidad de que podamos tener una crisis de deuda nuevamente. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que efectivamente vamos a devolver lo que nos han prestado? Mostrando que no necesitamos pedir más, que podemos financiarnos. Y para eso la decisión es un ajuste fiscal muy fuerte que lleva a que se centra principalmente en una reducción del gasto importante y en algunos impuestos, particularmente en lo que tiene que ver con estas nuevas retenciones que se han hecho, pero donde el objetivo central es vamos hacia el equilibrio fiscal. Ese creo que es el gran mensaje de este presupuesto. Así como está planteado ahora el presupuesto, sin pasar por la Cámara de Revisión todavía del Congreso, sin estar aprobado el 100%, ¿no es cierto? ¿Así se sale con el presupuesto como está? ¿Salimos adelante con ese presupuesto? Ojalá que sí, por todos, digamos, para todos los que vivimos acá. Si habría que mejorar algo, ¿qué es lo que vos mejorarías del proyecto? Yo creo que hay una cuestión central, que es que la restricción fiscal no tiene ideología. Es decir, tenemos una crisis fiscal, tenemos que resolver esta crisis y en este momento uno puede discutir los errores que llevaron hasta acá, uno puede asignarle seguramente una ponderación diferente, según quien sea el que lo interprete, a lo que recibió el gobierno y a lo que hizo el gobierno después y a lo que pasó a nivel internacional, porque todo eso influyó. Digamos, la realidad es que se partió de una situación de base donde había un problema fiscal muy grande. El gobierno hizo bastante por empeorar esa situación y hubo cuestiones internacionales que perjudicaron todo. Digo, según quien haga la interpretación le va a asignar una ponderación diferente. Ahora, en este momento estamos con el precipicio enfrente, entonces más que discutir si tendríamos que haber doblado 100 metros antes o 200, Exacto. Si había que frenar o no, en este momento hay que evitar la caída al vacío. Ahora, uno hace una pregunta tal vez muy sencilla que, digamos, se debe hacer el propio ciudadano. Cuando se discutió el presupuesto del año anterior, había variables económicas que uno decían, bueno, va a haber una inflación de un 25, de un 24. Ellos dijeron 15%, el gobierno dijo 15%. 15%. Va a haber un dólar de 25, 26, uno no esperaba un dólar más alto. Entonces dice, se le dieron las herramientas al gobierno para controlar eso, para poder de alguna manera ir de a poco progresivamente saneando la economía. Las cosas no salieron bien. ¿Por qué yo como ciudadano tengo que creer que el dólar se va a mantener a 40 y que la inflación va a ser la que me está diciendo el gobierno y no tengo que tomar mis propias medidas para salvarme de alguna manera, ¿no? Bueno, son cuestiones diferentes. Yo creo que cada ciudadano, obviamente que tiene el derecho, sobre todo, cualquier persona que tiene sus pocos ahorros de la forma que los tenga, de protegerse, o que tiene que hacer cualquier operación económica, tiene que protegerse de la manera que mejor lo considere. Eso desde ya, no es que uno dice, no, como el gobierno dice que el dólar va a estar a 40, entonces nadie más va a comprar dólares, porque además este país no funciona de esa manera, ni con este gobierno ni con ninguno. En ese sentido, los argentinos tenemos una gimnasia de respuesta ante las crisis que en otros lugares del mundo no se da. El ciudadano promedio tiene un ejercicio y tiene una comprensión de variables económicas que no pasa en otros lugares, porque bueno, nos han
pasaron muchas cosas, como diría el presidente, no solo ahora, sino a lo largo de varias décadas. Ahora, yo creo que cuando el gobierno pone un dólar a 40 quiere, por un lado, mostrar que, que es una posibilidad, porque si uno se acuerda de lo que pasó en el 2002, en los primeros meses, en el primer semestre de 2002, el dólar, después de estar 1 a 1, llegó a 4 pesos por dólar. Y después bajó, efectivamente bajó a 3 pesos por dólar. Es lo que en economía llamamos el overshooting, o sea, cuando la devaluación, en este caso, va por encima de lo que era razonable. Y entonces, en ese momento, hay incertidumbre, hay miedo, y por las dudas todos compran dólares, y en un momento alguien dice, bueno, ya está. Y entonces eso empieza a bajar. Por un lado, el gobierno está planteando que eso es lo que pasa en Argentina, y por otro lado, claramente quiere dar una señal hacia la sociedad y hacia el mercado de que efectivamente ya pasó, que lo peor ya pasó en términos de variaciones del dólar. Yo creo que el riesgo que se corre justamente es que el dólar se vuelva a apreciar, porque el problema es la devaluación ahora es producto de la apreciación que había tenido el peso durante los últimos 2 años. En diciembre de 2015 estaba a 16 pesos y en diciembre de 2018 estaba a 18, con una inflación acumulada en esos 2 años muy importante. Entonces, no debería pasarnos de vuelta lo mismo, porque si no, otra vez vamos a tener una devaluación muy fuerte en el futuro. Pero creo que el gobierno lo que está tratando de señalar es: esto ya se superó, la crisis cambiaria quedó atrás y el dólar se va a mantener en estos valores. Eso por un lado. ¿Cómo controlamos la inflación? Bien, la apuesta del gobierno va por 2 carriles. Por un lado, el mismo efecto de la recesión. Hoy los precios mayoristas están subiendo mucho más que los precios minoristas. Y eso no se traslada a precios, no en su totalidad, digamos. La inflación que sentimos todos los consumidores es alta, pero la que están teniendo los comercios minoristas es más alta todavía. ¿Y por qué no trasladan todo a precios? Porque caen las ventas, porque hay recesión. Entonces la recesión ayuda de una forma espantosa, está claro, pero ayuda a que la inflación no sea tan alta. Y por otro lado... Yo tengo una pregunta muy básica en relación a esa cadena. ¿Quién absorbe la diferencia entre el mayorista y el minorista que no lo termina poniendo en góndola? Bueno, ¿El comercio lo absorbe? Sí, generalmente sí, depende de cada cadena, digamos. Hay cadenas donde tenés una estructura muy concentrada al principio y entonces el productor o el distribuidor sube el precio directamente y el minorista tiene que hacerse cargo de esa diferencia entre lo que le suben los precios y lo que él puede aumentar. Hay otros casos donde es al revés, donde tenés, por ejemplo, en los sectores agrícolas muchas veces se da, donde los productores están muy diversificados y tenés unas pocas empresas intermediarias y en general ahí es donde se da la mayor ganancia. Depende de cada lugar, de cada cadena, cómo está compuesta. Imagino que también habrá cadenas que pueden absorber y cadenas que no, también. Absolutamente. ¿No? Porque, digamos, esto tiene que ver con lo que está pasando en la Argentina, que muchos sectores están muy golpeados y tal vez otros pueden seguir resistiendo. Sin dudas. Y acá esto se va a profundizar durante los próximos meses, porque lo que vamos a tener seguramente es una situación donde, en tanto y en cuanto la cuestión financiera y la cuestión del dólar y demás se estabilice, porque esa es una condición básica, o sea, no importa si el precio es 38, 40 o 42, pero que haya un precio. Que haya un precio, porque lo peor que puede pasar es cuando no se sabe cuánto vale el dólar con la influencia que tiene el dólar en nuestra economía. Lo que pasó hace un par de semanas, donde de golpe los comercios no entregaban mercadería porque no sabían si iban a poder reponerla después. Eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces, lo primero es que se estabilice el valor del dólar, que efectivamente se llegue a un acuerdo para poder contenerlo y que a partir de ahí la economía se empiece a acomodar. Ahora, una vez que pase eso, seguramente va a haber sectores que van a salir beneficiados, todos aquellos sectores exportadores van a ganar mucho más, claro. Aquellos que compiten con bienes importados van a ganar más, porque esos bienes importados salen mucho más caros de lo que salían hace algunos meses, y va a haber otros sectores donde el rebote de la crisis va a tardar más. Uno tiende a pensar que el interior del país va a salir antes que el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Gustavo.
El dólar en este momento sigue bajando, está a 38 y monedas, no llega a 39 todavía. Y el gobierno dice que esto se debe a un ingreso de capitales del exterior. ¿Es así? Puede ser. Yo lo que creo que es importante es ver una cierta estabilidad en el mediano plazo. Es decir, es importante que el dólar baje, es importante sacar la idea de que lo que mejor te protege en este momento es comprar dólares, porque en la medida en que el dólar vaya bajando y que haya alternativas en pesos que den una ganancia importante, se da lo que Mario Blecher decía, el momento en el que la codicia le gana al miedo. Cuando hay miedo, uno se protege con lo que considera que le va a permitir por lo menos no perder plata, el dólar, básicamente. En la medida en que el dólar baja y uno ve que hay rendimientos en pesos que son importantes, entonces la codicia hace que uno diga, bueno, puedo poner esta plata en un plazo fijo, en un instrumento financiero que me dé 45%, 50% en pesos, y yo creo que el dólar más o menos se va a mantener en estos niveles, empiezo a ir más por ese lado. Entonces, está bien que en este día y ayer que baje el dólar, pero sobre todo lo importante es que encuentre un precio y que eso se mantenga medianamente en términos reales por un buen periodo de tiempo. Recién decías vos que estábamos en la puerta de un precipicio, ¿no es cierto? Para el año que viene, con el presupuesto que tenemos, deberíamos hacer más recortes, el recorte fiscal. ¿Dónde aplicarlo más todavía? Bueno, esa es la cuestión, digamos, cuando uno dice la restricción fiscal no tiene ideología, esto quiere decir que hay un marco sobre el cual hay que actuar. Ahora, la ideología está en cómo uno enfrenta esa restricción fiscal. Y entonces ahí yo creo que habría que revisar algunas cuestiones donde está claro que todos tenemos que hacer un esfuerzo, porque esto tiene que ver con la salida del país en el que vivimos todos los argentinos. Ahora, hay sectores que tienen más capacidad contributiva, y a esos sectores creo que habría que pedirles un esfuerzo extraordinario. ¿Cuáles son esos sectores? Los sectores que tienen más riqueza, digo, si uno puede... si uno puede tomar... Pico. Ahora, ¿vos no crees que, por ejemplo, la política y la justicia también tienen que hacer absolutamente, recortes? absolutamente, sin dudas. Pero 7 asesores, 8 asesores, autos, viajes, que no estoy diciendo que no esté mal y que, digamos, deba tener que ser de una manera, pero el recorte también puede ser. Sin dudas, pero ahí yo separo dos cuestiones, lo simbólico y el número concreto. Y el número concreto. Claro. Entonces, podemos eliminar el Congreso y vamos a seguir teniendo un problema fiscal enorme. ¿Sí? No, o sea, hay que hacer ajustes en la política, sin dudas. Hay que hacer ajustes en el Poder Judicial, sin dudas. Hay que revisar un montón de gasto ineficiente, sin dudas. Ahora, el problema fiscal no se resuelve sacando los asesores. Yo lo que digo es, hay que buscar de qué manera se logra que esta situación que nos va a afectar a todos, implique también un compromiso más fuerte de los sectores que tienen más riqueza en la Argentina. Bienes personales, que es el impuesto que grava la riqueza, ahora, ¿no? En el proyecto no está previsto. No está previsto. Se está discutiendo, pero aporta el 0,3% de los recursos del Estado. Entonces, ¿por qué no se le puede pedir al 1% más rico de la Argentina que realmente haga un sacrificio mayor? Si le pedimos un sacrificio a los docentes universitarios, pidámosle a los sectores más ricos que paguen una tasa extraordinaria. ¿Cuánto empiezan a pagar impuesto a bienes personales, por ejemplo? No tengo el número ahora presente porque se había actualizado, pero después hubo una serie de modificaciones que fueron licuando el peso del impuesto en el total de los gastos. El gobierno plantea que con el blanqueo hubo un compromiso en cuanto a que no se iban a aumentar, y es comprensible, pero también hubo un compromiso en cuanto a que la inflación iba a ser mucho más baja, también hubo un compromiso en cuanto a que los sueldos iban a aumentar y que se iban a resolver un montón de cosas. Bueno, tenemos una situación de crisis y esa situación de crisis extraordinaria exige medidas extraordinarias. Entonces, lo que creo que tenemos que discutir es cómo se reparten los costos del ajuste y al mismo tiempo respetar el esquema básico de reducción del déficit. Perfecto. Rafael, te agradezco por estos minutos en Radio Sónica. Por favor, claro, un gusto. Muchas gracias.